Aquí comienza Noticias RCN. Bienvenidos. Mónica, en minutos vamos a hablar con los personajes que los colombianos quieren oír para tratar de entender qué es lo que piden. Hablamos de los gobernadores y la rebelión en contra de la emergencia económica. ¿Van a rehusarse a aplicar el decreto de licores y tabaco? ¿Cuáles son las consecuencias de esta medida en las regiones? Nos conectamos con ellos. Y no medir todos los riesgos que puso y miren lo que terminó, llevándose a dos seres inocentes que no tenían nada que ver en esto, cargándose la vida de esas personas que todavía tenían sueños. Óigame, Mónica, la gente no para de hablar de la historia de las víctimas detrás del trágico accidente tras una persecución por un atraco en Bogotá. La pareja iba para una cita médica. Llevaban 40 años juntos. Hablamos con sus familiares y también les contamos qué pasará con el conductor que causó el choque múltiple, porque consultamos a abogados. Para mí fue muy duro. Este diciembre, ver que mis funcionarios llegaban llorando. No tengo con qué comer, no tengo con qué pagar arriendo. Es el gerente, sí, el gerente del hospital de Itagüí, que llorando, como ustedes lo vieron, narra la profunda crisis que sufren especialmente por el no pago de deudas de la intervenida nueva EPS, Mónica. Y ahí lo dijo José, no tienen ni para los sueldos de los trabajadores. Y tomó por sorpresa a muchos conductores el aumento que desde hoy se aplica en 15 peajes en el país. Hasta 1.900 pesos subieron algunos. Y ojo a esta afirmación, José, Delcy Rodríguez solo está cumpliendo órdenes. Así lo dijo María Corina Machado en sus declaraciones a la prensa desde Estados Unidos. También se conocieron impactantes imágenes de su extracción de Venezuela. El presidente Trump dijo que espera volver a hablar con la líder venezolana. Llegamos a la mitad de la travesía y no hay una manera mejor de celebrarla que estando ya en el continente blanco. Ya estamos en tierra, en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado de Ecuador, una de las 10 bases que visitará el ARC Simón Bolívar en esta travesía. Detalles en minutos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Bienvenidos a esta emisión de Noticias RCN. Arrancamos con lo que todos los colombianos quieren oír, ¿qué van a hacer los gobernadores? ¿Se mantienen o no algunos en la rebelión, Mónica, de no aplicar el decreto de la emergencia económica que sube impuestos al tabaco y al licor? Pues es que la pregunta es qué consecuencias tiene la controvertida medida del gobierno nacional en las regiones y qué le están pidiendo entonces al presidente Petro. Hablamos ya mismo con 4 de ellos, Antioquia, Meta, Boyacá y Nariño. Comenzamos a las 7 de la noche, 4 minutos. Ahí los veo a todos muy juiciosos, conectados. Voy a empezar con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien fue el primero en salir a decir que no iba a aplicar ese decreto. A ver, gobernador, pese a las advertencias del gobierno nacional de acciones legales, ¿usted se mantiene en no aplicar ese decreto? Buenas noches, José Manuel. Por supuesto, Antioquia sigue firme en aplicar el instrumento de excepción por inconstitucionalidad. Esto es una herramienta muy potente que nos da el ordenamiento jurídico colombiano para defender la Constitución y sobre todo para defender la autonomía fiscal de los departamentos. Las disposiciones de final de año pasado del gobierno Petro afectan de manera desproporcionada las finanzas de todos los departamentos de Colombia. Antioquia en especial tendría que girarle a la nación solo desde la fábrica de licores de Antioquia más de 720.000 millones de pesos, que de no existir estas disposiciones tributarias en el decreto de emergencia económica podrían dedicarse a financiar la educación, la salud, el deporte, no solo en Antioquia, sino en otros departamentos donde la misma fábrica vende sus productos. La pregunta ahora es para la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. Gobernadora, la decisión en su departamento, ¿cuál es? ¿Van o no a cobrar estos impuestos adicionales al tabaco y al licor? Buenas noches. Buenas noches, un saludo muy especial al noticiero RCN y a los televidentes y por supuesto a la mesa de trabajo. Varios temas. Primero,
una delegación de los gobernadores para exponer ante la Corte Constitucional los motivos que nos preocupan, porque hoy en día está atentando con la autonomía fiscal de los departamentos y, por supuesto, con la gobernanza. Dos, mirar la posibilidad de una eventual aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, porque sentimos que el decreto es violatorio de los artículos de la Constitución Política. Y tres, por supuesto, revisar qué más acciones podemos interponer. Sin embargo, es importante aclarar que ya el Ministerio de Hacienda el día lunes a las 8 de la mañana recibe a los gobernadores a ver cómo avanzamos en el tema del decreto que está afectando, por supuesto, directamente a los habitantes de cada departamento, porque se afecta la salud, la educación y el deporte. Importante esa reunión, gobernadora. Gracias. En esta ronda en directo con mandatarios regionales, saludamos al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. A ver cómo es la cosa con usted, señor gobernador. ¿Comparte o no la decisión de algunos de sus colegas de no aplicar el decreto? Y una de ñapa. El lunes, como ya lo decía la gobernadora, es la reunión de gobernadores con el ministro de Hacienda. ¿Usted va a asistir a esa reunión? Claro que sí, voy a asistir porque yo propuse la reunión en la Asamblea de Gobernadores. Llamé al ministro de Hacienda, el doctor Germán Ávila, y creo que la manera más efectiva para resolver este conflicto o esta diferencia de opiniones y de criterios debe ser reunirnos y acordar cómo este decreto de emergencia económica no afecta las escasas finanzas de los departamentos. Ahora, frente a la posición de algunos colegas de no aplicar el decreto, pues bueno, ellos tienen todo el derecho, su liderazgo para hacerlo, pero yo creo que el camino debe ser acordar con el gobierno nacional. Pues terminamos esta ronda con el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Gobernador, la misma pregunta para usted. ¿Rebeldía o no frente a ese decreto y qué impacto tiene para su departamento? Quiero decirles que no es rebelión de mi parte. Yo creo que no hay que utilizar adjetivos que dividan al gobierno nacional y al gobierno territoriales. Lo que tenemos que ponernos es de acuerdo sobre unas medidas que se han planteado en el marco de la declaratoria de emergencia. Las ventas puede afectarnos técnicamente los ingresos y esa reducción puede sin duda afectar la financiación de los recursos de la salud, de la educación y del deporte, que en departamentos como Nariño, por ejemplo, el 50% de sus rentas dependen de esto. Y es más, pues afecta y puede afectar el presupuesto que hemos planificado el 2026 para cumplir el plan de desarrollo. Por eso creo que es importante la reunión con el ministro de Hacienda el próximo lunes. Pues a los gobernadores, gracias por acompañarnos esta noche, bien contado, bien explicado. Además que es muy interesante ver todos los matices de cada uno de ustedes. Por eso decimos aquí todas las voces y todas las opiniones. Pero ¿qué es en realidad lo que los tiene tan descompuestos algunos? Saludo a Juan Camilo Blanco. Cuéntenos, Juan, ¿cuándo, cómo y por qué es que van a tocar los bolsillos de las regiones duramente? Que ahí veíamos a los gobernadores, pero explíquenos usted un poco más. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues mira, recordemos que el IVA de los licores principalmente antes se cobraba en el 5%. Este rubro iba directamente a las gobernaciones. Hoy se ha modificado con este decreto de emergencia y es del 19%. Eso quiere decir que ese 14% restante que hay está llegando al gobierno nacional. ¿Cuál es la preocupación de los gobernadores? Pues que esto desincentive la compra legal de los licores y aperitivos y que de esta manera pues se empiece a perder recaudo y que también haya una afectación en la salud pública porque pueden llegar pues obviamente a estos productos de dudosa procedencia. Juan Camilo, pero usted lo que nos está contando son los temas para el licor, pero también sube el impuesto al tabaco. ¿De cuánto estamos hablando en este sentido? Pues mire, son varias las formas en que el tema del tabaco está regulado para que suba el precio, pero vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si hoy una cajetilla de 20 cigarrillos antes estaba sin impuesto en 4.068 pesos, hoy ha subido a 11.200 pesos. Eso es un aumento mucho más del doble y esto pues está generando también que haya una modificación en la forma en que se está comprando. Estos recursos que se van a tener extra también iría al gobierno nacional. Recordemos que con este decreto ellos están buscando recaudar más de 11 billones de pesos, Mónica, José. Así es el tema entonces, Juan Camilo, gracias. Cambiamos de asunto, 7 y 10, porque ha causado mucha conmoción la persecución tras un atraco que terminó en un trágico accidente en Bogotá. Hablamos con la familia de la pareja que falleció. Vean, se dirigían hacia una cita médica cuando el vehículo sufrió el terrible impacto.
Esta era la pareja de casados que murió en la avenida 68 cuando el conductor de una camioneta los estrelló por detrás al alcanzar a unos ladrones en moto. Santiago Rodríguez Montero y Clara Lucía León Bernal, de 67 años, llevaban 40 casados y este jueves iban para una cita médica cuando los sorprendió el choque. Eran inocentes, ajenos a la persecución. Era un miembro de familia increíble, pero eso no quiere justicia, y de Santi también su familia, todo es que es, mejor dicho, una cosa tan absurda que como que va, no la creen. Todo comenzó con este hombre, cliente de un restaurante. Al salir y abordar su camioneta, ladrones en moto llegan, lo roban y decide perseguirlos a alta velocidad. Los alcanzó y los chocó en la 68 con 72. La moto quedó incrustada en el carro de Santiago, los ladrones en el piso, pero el carro de la pareja con un desenlace fatal. Uno no puede tomarse la ley por las manos, no medir las consecuencias. Entiendo que ese señor que persiguió a los ladrones iba con su esposa, sus hijos, y no medir todos los riesgos que puso, y miren lo que terminó. En el carro falleció Santiago y aunque intentaron salvarla, su esposa murió camino al hospital. Mi hermana toda la vida trabajó ayudando a la gente, trabajó con los niños de la calle y ya estaba pensionada. Mi cuñado era ingeniero. Noticias RCN conoció que a pesar que murieron 3 personas, es decir, la pareja de casados y uno de los presuntos delincuentes, el conductor de la camioneta quedó libre, aunque vinculado a la investigación del caso. Miguel, pues precisamente el conductor del vehículo víctima del atraco que ocasionó después este choque múltiple donde murió la pareja está libre, pero sigue vinculado al proceso. Entonces uno se pregunta, ¿deberá responder ante la justicia? Y si es así, ¿por cuáles delitos? Esto nos dice Francisco Bernate, abogado penalista. La situación de los 2 adultos mayores quienes fueron embestidos y que perdieron la vida. En mi criterio, estamos frente a 2 homicidios cometidos a título de dolo eventual, por cuanto el ciudadano asume de manera consciente, voluntaria y deliberada un riesgo, dejando la muerte de estas personas libradas al azar. Esto le significaría penas de entre 17 y 33 años de prisión. De manera que la Fiscalía debe actuar de todos los extremos y enviar un mensaje claro respecto de la denominada autojusticia. Pues me vine para la redacción de Noticias RCN porque en medio de toda esta crisis de salud hay un tema que sí tenemos que decir. La mayoría de pacientes que están padeciendo por falta de medicamentos, que están padeciendo por falta de tratamientos, son usuarios de las EPS intervenidas por el gobierno. Y eso hay que decirlo, Shirley. Usted visitó un dispensario en el sur de Bogotá. ¿Qué se encontró allí? Así es, Mónica. Pues estuvimos acompañando a los pacientes de Nueva EPS en el dispensario del barrio El Restrepo. Allí ellos esperan largas horas, algunos con tiroides, con artrosis y con diabetes. Les dicen, cuando llegan a la casilla, les dicen que no hay los medicamentos, que tienen que volver otro día. Y la preocupación es más grande porque además dicen los afiliados que no tienen los recursos para pagar los fármacos mientras la Nueva EPS les soluciona. La historia se repite para pacientes de la Nueva EPS que llegan con todas las autorizaciones médicas y esperan por horas en los dispensarios para reclamar sus medicamentos. Se van con las manos vacías. ¿A quién acude uno? Si esto es la Nueva EPS, que nos pasen los que somos pensionados a otro régimen, porque nos descuentan, nos cobran y qué. ¿Y la droga dónde está? Vengo casi que de 3 sedes diferentes buscando quién le suministra los medicamentos a los adultos mayores. En mi caso, mi padre tiene 88 años y yo soy quien hago las veces de reclamárselos y no dan ninguna razón. En otros casos les entregan algunos medicamentos, pero otras fórmulas quedan pendientes y deben volver después. El problema es que pierden continuidad en sus tratamientos. En mi caso, como son varios especialistas, cada fórmula primero pues toca pagar el copago y no las entregan completas. Los pendientes quedan y después de un mes ya se pierden. Una situación similar enfrentan pacientes en distintos puntos de entrega de medicamentos en Bogotá. Mientras tanto, su salud se deteriora. Mónica, y los más afectados son los pacientes de alto costo y por ahora no hay una respuesta positiva por parte de la Nueva EPS a sus necesidades. No hay ningún tipo de respuesta, al menos no en el corto plazo. Esa es la situación, José. Mónica, Shirley, es que esto nos toca a todos. Precisamente hoy hablamos con el gerente del hospital de Itagüí. Ustedes recordarán, hace unas horas lo veíamos llorando. Dijo que por las deudas, especialmente de la intervenida Nueva EPS, no puede ni pagarle el sueldo a los empleados. Julián Vázquez, ¿qué más le dijo el gerente?
Buenas noches. Sin duda el gerente Luis Fernando Arroyave es el rostro de una crisis sistemática derivada por el no pago de las EPS, que solo a los hospitales en Antioquia le adeudan 8 billones de pesos, y de esos 8 billones de pesos las EPS intervenidas, Nueva EPS debe 1.426.000 pesos y Sabia Salud 3 billones. Les soy honesto, para mí fue muy duro este diciembre, ver que mis funcionarios llegaban llorando. No tengo con qué comer, no tengo que pagar arriendo. Es el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, al que las EPS le deben 27.629.506 pesos. La gran parte de la deuda es de las intervenidas Nueva EPS y Sabia Salud. Nueva EPS desde agosto no nos paga, Sabia nos paga lo que ellos consideran que muchas veces no es lo que la norma dice. Desde octubre del año pasado, 460 empleados directos del hospital no reciben sueldo. Pero no son solo ellos, tampoco los proveedores, vigilantes y hasta el personal de servicios varios. Muchas veces tenemos que sacar plata de nuestro propio pecunio, lo poquito que tenemos, para poder comprar guantes, para poder comprar jeringas. 60 hospitales en Antioquia se encuentran en riesgo financiero. Pues préstenle mucha atención a esta alerta que hace el Observatorio de Vacunación de la Universidad de los Andes. Dice que Colombia no tiene el presupuesto para cumplir con la meta de vacunación este año. La pregunta es, Gloribet, ¿no hay plata? ¿De qué vacunas estamos hablando? Mónica, estamos hablando de todo el plan ampliado de inmunización. Son 22 vacunas. El gobierno, el Ministerio de Salud, solicitó 772.000 millones de pesos para vacunación y solamente le aprobaron 192.000 millones. Entonces, ¿qué pasa? Desde el Observatorio de la Universidad de los Andes de Vacunación, lo que dicen es que no va a alcanzar el dinero. Por un solo ejemplo, los adultos mayores solamente están siendo vacunados en un 30%, no llega ni al 30% de influenza. Aquí están todos los detalles en esta nota. El presupuesto no alcanzará este año para cubrir la vacunación en el país. Así lo dice el experto médico saludista y director del Observatorio de Vacunación de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández. Nos preocupa porque en un comunicado del Ministerio de Salud dice que solicitó más de 772.000 millones de pesos para el programa amplio de inmunizaciones, pero que el mismo gobierno nacional, a través de Planación Nacional, solo les autorizó 190.000 millones, o sea, una cuarta parte de lo solicitado. El ministerio dice que va a sacar de otras fuentes, que Organización Panamericana de la Salud, pero no está garantizado los recursos. Aseguró que finalizando el 2025 no se cumplió con la meta de vacunación con ninguno de los biológicos y en ninguna de las edades. Agregó que es lamentable en un país que fue ejemplo de coberturas del 95%. Por darle un dato, Gloribet, en adultos mayores de 60 años, solo estamos vacunando menos del 30% de la población para influenza. Debería vacunarse el 100% de población. No hay vacuna. No hay vacuna de COVID-19 tampoco. Entonces nos preocupa porque pueden aparecer otras epidemias. Dijo además que es por eso que se han aumentado casos de enfermedades como tosferina, fiebre amarilla e influenza. Y aunque no hay sarampión en Colombia, ya hay brotes en países del continente. En Estados Unidos ha habido casos, en México, en Canadá, en el Cono Sur. Puede aparecer en Colombia también. El peor de los mundos es bajar la guardia. Bajas coberturas y sin presupuesto, agregó el experto. Bueno, pues miren que la alerta de sarampión en la región es muy delicada. No ha llegado todavía a Colombia, pero miren la situación tan delicada. Si no hay esquema de vacunación, pues puede llegar. Eso es lo que preocupa, José, de esta situación. Les tengo más, Mónica y Gloribet, sobre salud, porque las cifras de un informe de la Procuraduría reflejan justamente la crisis en atención de salud. Oigan esto, el año pasado los pacientes presentaron 131.000 tutelas. En la actualidad hay 33.000 desacatos, es decir, que no hacen caso. Como si fuera poco, las deudas en los últimos 3 años aumentaron en un 229%, pasando de 5.4 billones de pesos en 2022 a 17.8 billones de pesos en 2024. Piden a la nueva EPS un plan de choque urgente para atender la crisis. Y también, a propósito de este tema, el Consejo de Estado en un fallo dice que las EPS
sí pueden disponer de la UPC para pagar deudas antiguas. A ver, ¿esto qué quiere decir? Si se los podemos explicar más fácil. Quiere decir que pueden usar las EPS, el dinero que anualmente se entrega por cada uno de los afiliados, para pagar los pasivos o las deudas acumuladas hasta ese momento. Hacemos una pausa, pero antes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió alertas de vuelo para varios bloques aéreos en Centro y Suramérica. Piden a las aeronaves, José, tener precaución al transitar por ciertas zonas sobre el Océano Pacífico por actividad militar y posible interferencia en el sistema de localización satelital. En Colombia, la Aerocivil ya tiene conocimiento de la alerta y señaló que de momento no se han reportado afectaciones visibles a la navegación aérea. La advertencia entró en vigencia hoy. Estará vigente hasta el 17 de marzo. Volvemos. Oiga, Mónica, mucho se ha dicho de la operación de extracción de María Corina Machado de Venezuela, pero hasta hoy no habíamos visto ningún video, ninguna foto de eso, ¿no? No habíamos visto nada, pero conocimos imágenes inéditas de ese procedimiento en el que por horas no hubo comunicación con la Premio Nobel de Paz y tras pasar varias horas a la deriva, finalmente fue localizada. I am María Corina Machado, alive, safe and very grateful to Brave Bull. Su voz temblorosa es tan solo un indicio de la odisea que acababa de vivir la Premio Nobel de Paz 2025. En este video, Great Bull Rescue mostró a partes de la operación Dinamita Dorada para extraer a la denominada Dama de Hierro venezolana. El equipo partió de Curazao el 9 de diciembre de 2025 y una vez en alta mar, la falta de información empezó a preocuparles. We're on boat 2 here at the rally point. Boat 1, we have not heard from in quite some time, but they have no comms. En el bote viajaba Machado y luego de varias horas lograron localizarlo. ¡María! Fue entonces cuando la llevaron a puerto seguro para que ella pudiera emprender su viaje a Noruega. Y desde Estados Unidos, María Corina Machado dijo que Delcy Rodríguez está cumpliendo órdenes y la señaló de ser la responsable de la represión en los centros de reclusión de su país. Entre tanto, el presidente Donald Trump señaló que Venezuela ha cambiado mucho en una semana y que ahora le gusta mucho ese país. De su deseo de volver a Venezuela, de la necesidad de desmantelar el régimen, del momento complejo que vive su país y la convicción de tener una transición ordenada, habló María Corina Machado desde Washington, D.C. También lanzó fuertes calificativos contra Delcy Rodríguez. Señaló que ella no hace parte de ningún acuerdo y que solo está cumpliendo órdenes. Solamente les recuerdo que no solamente es ideológicamente comunista y muy fanatizada. Sobre la reunión con Donald Trump, dijo haber sentido un profundo respeto de él por el pueblo venezolano y que pudieron conversar de forma honesta. Por su parte, el mandatario se refirió a la entrega de la medalla del Nobel de Paz. Y me pareció un gesto muy amable y, por cierto, creo que es una mujer muy buena. Trump dejó la puerta abierta a hablar con la Premio Nobel y en otra declaración resaltó el cambio en solo una semana en Venezuela. Hemos tenido una excelente relación con quienes actualmente dicen, la presidenta interina y todos los demás, y creo que se ha liberado mucha presión. Insistió además en que la operación del 3 de enero fue una de las maniobras militares más grandiosas. Hablamos de otras noticias del día. El Ministerio de Minas y Energía anunció que a partir de febrero empezará a bajar el precio de la gasolina en el país. Según el gobierno, ya fue cerrado el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Eso sí, no hay que olvidar que desde agosto de 2022 el galón de gasolina subió de 9.200 pesos a 16.000 pesos, es decir, 6.800 pesos por galón. Hola, Denise. Y desde hoy también subieron 15 peajes en el país. El peaje del Boquerón en la vía del Llano pasó de 18.900 pesos a 20.800 pesos. Miremos lo que pasa en Bogotá. El peaje de los Andes, en el norte de la capital del país, registra un alza del 11.7%, pasando de 13.600 a 15.200 pesos. Escuchamos aquí en Noticias RCN la voz de los conductores. Estamos bregados con esta alza de peajes y más en esta ruta Bogotá-Villavicencio. Es el 10% más que aumentó el peaje, los peajes de Bogotá-Villavicencio. A partir de hoy ya seguimos pagando 68.000 pesos más en ida y vuelta. O sea que eso ya es algo muy duro para el gremio transportador, para la gente que transporta alimentos. Estamos mal, estamos mal. Los peajes sí no bajan para nada y debería de ser al contrario, por lo menos dejarlos estables.
pero no, al contrario, cada día más caro y más malos las vías. 7:44, Noticias RCN conoció en exclusiva la circular roja que emitió Interpol para dar con la captura de Cleidimar Fernández. Ella es la mujer del disfraz azul vinculada con el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes brutalmente golpeado en la noche de Halloween. Esta es la circular roja emitida por la Oficina de Interpol Colombia para dar con la ubicación y posterior captura de Cleidimar Paola Fernández Zulbarán, conocida como la mujer del disfraz azul y vinculada en el caso de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes asesinado tras una fiesta de Halloween. El documento permitirá la búsqueda de la joven de 24 años, oriunda de Ojeda, Zulia, Venezuela, en los 196 países miembros del organismo internacional tras la solicitud de la Fiscalía. Fernández se dedicaba en Colombia al comercio y la asesoría en ventas y solía frecuentar un gimnasio en el sur de Bogotá. Las pesquisas de este hecho han identificado a Juan Carlos Suárez Ortiz, estudiante de la Universidad de los Andes, como presunto homicida, junto con Ricardo González, ambos judicializados por el delito de homicidio agravado. Recuerdan ustedes que hace unas semanas les contábamos de un hombre que fue dejado en libertad luego de ser señalado de abuso y tortura contra su expareja. Esa historia cambió. Hoy un juez lo envió a prisión por el delito de tentativa de homicidio. El hombre aceptó los cargos. A la cárcel fue enviado William Sarria Ruiz, señalado de entrar con engaños al conjunto de apartamento de su expareja en la estancia sur de Bogotá, golpearla y abusarla sexualmente por casi una hora e incluso amarrarla con un cable en uno de los cuartos. A pesar que vecinos la ayudaron y evitaron la huida del responsable, en su momento fue dejado en libertad, decisión criticada por una juez. Las autoridades llamadas a prevenir y atender casos en los que una mujer enfrenta el riesgo feminicida desconocen la existencia de dichas herramientas o de plano las inaplican, faltando al deber de debida diligencia, como ocurrió con el fiscal que tuvo inicialmente a su cargo las diligencias. Ya pues quedó más tranquila, la verdad, porque sí, toda la familia estaba muy preocupada, porque pues por la seguridad de ella. Finalmente aceptó cargos por feminicidio agravado en grado de tentativa, acceso carnal violento y hurto. La Procuraduría abrió indagación previa para investigar un millonario contrato del DAPRE con el que aparentemente, y según la denuncia de la representante Catherine Miranda, sería para pagar la defensa del presidente Gustavo Petro por su inclusión en la lista Clinton. La Procuraduría indagará a funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia que ejecutaron el contrato suscrito el pasado 9 de enero por un valor de 10.000 millones de pesos que tiene como fin defender al presidente Gustavo Petro en instancias internacionales tras su inclusión en la lista OFAC, recursos que habrían salido del erario público. La denuncia fue hecha por la representante Catherine Miranda. Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa. Los recursos públicos son recursos sagrados y se tienen que respetar. La autoridad judicial indagará si se presentaron irregularidades en la suscripción del contrato. Un posible detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación pública, ya que utilizaron recursos públicos en defender intereses personales del presidente, asimismo que no hay resultados verificables ni indicadores de impacto ni entregables con efectos jurídicos concretos. La Procuraduría le solicitó al DAPRE todo el proceso de contratación y las garantías exigidas al contratista para cumplir en medio del proceso. Entre tanto, la Contraloría General de la República emitió un control de advertencia sobre el nuevo modelo de producción de pasaportes por retrasos e indefinición, así como el incumplimiento de plazos del convenio de cooperación internacional. Dice que ponen en riesgo la operación y amenazan la implementación y sostenibilidad del modelo. También que hay incertidumbre y riesgo financiero por la falta de estimación completa de los costos, posible incremento operativo y riesgo cambiario que pueden afectar las fuentes de financiación. La indefinición e indeterminación de actividades puntuales que debieron agotarse en este tiempo, pues está sometido el país a sanciones pecuniarias, entendiendo que este es un convenio de tipo internacional y pues podría acarrear situaciones adicionales de afectación del recurso público. A las 7:49 nos conectamos con Juan Lozano, director de la FM. Juan. Buenas noches. Parece que las amenazas del ministro del Interior y del ministro de Justicia contra los gobernadores no surtieron efecto. Ellos, en tono menor, prudentemente, pero con contundencia, decidieron no subirse al ring y perseverar en su rebeldía frente a la norma tributaria que dictó el gobierno mediante un decreto que reprodujo lo que ya había negado el Congreso
y que impone nuevos impuestos a los licores. Afecta las rentas departamentales, no a los mega ricos, afecta los recursos de la salud, de la educación, de la vivienda. ¿Y por qué siguen adelante? Porque tienen conceptos de constitucionalistas expertos que les dicen que sí existe en Colombia la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Pueden no aplicar esa norma porque viola la Constitución. Si la Corte luego la tumba, ellos habrán tenido razón. Si no la tumba, la tienen que aplicar. Pero defienden algo, no van girando recursos de los departamentos para el Tesoro Nacional. Ellos dicen, si giramos ahora, ¿quién le devuelve esta plata a la gente de los departamentos? Aquí está la polémica. Café tostado Premium Exportación, hecho exclusivamente con los mejores granos colombianos. Calidad super premium tipo exportación. Café tostado, así sabe un gran café. Por supuesto que pisar la Antártida por primera vez no se puede olvidar. La tripulación de la RC Simón Bolívar comenzó a desembarcar y a conocer el continente blanco en un recorrido por la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado del Ecuador. Y así se viven las primeras horas en este territorio extremo. Esteban, Angélica, ustedes nos cuentan esos detalles. ¿Qué tal? Muy buenas noches para usted, buenas noches, Esteban. Sin lugar a dudas, un día mágico para la tripulación de la RC Simón Bolívar, pero también para nosotros. Claro, es la mejor celebración de la mitad de la expedición. 42 días, nos faltan otros 42 para este cierre de Hacia el Corazón de la Tierra. Ya estamos en el corazón de la Tierra y me sorprende que faltan minutos para las 10 de la noche y todavía tenemos luz día en este momento, en este punto de la geografía mundial. 30 días en donde va a ser totalmente luz, pero los saludamos además desde la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado y yo les quiero mostrar una cosa. Richie, ya Colombia había llegado acá, mire. Yo amo Colombia, yo amo Majagual, 7.980 kilómetros. Este es justamente uno de los letreros que hay aquí a la entrada de esta estación, en donde también se hace investigación, también se hace ciencia, paz y además cooperación internacional. Una estación científica que existe desde 1990, es una estación temporal. En estos momentos 35 tripulantes están desde el mes de noviembre y esperan terminar e irse de aquí en marzo más o menos y aprovechan lo que es el verano austral, tal como nosotros estamos aprovechando esto para poder navegar sobre las aguas antárticas. Y es que lo decíamos, Esteban, esto es un lugar de cooperación internacional. Recordemos que nosotros en el buque RC Simón Bolívar desde Punta Arenas traíamos ya insumos que fueron dados a la gente aquí en Ecuador, que estarán alrededor de 45 días más haciendo investigación. Todos los detalles de lo que ha pasado en estos primeros días aquí en el continente blanco, nosotros se los vamos a llevar a través de Noticias RC. Nos despedimos, estamos contentos, estamos felices, estamos full on. Buen viento y buena mar. Amenazados, eliminados, reincorporados, traicionados y hasta chuzados. Definitivamente este gobierno no tiene nada que envidiarle a un reality. Finalizamos esta emisión este domingo a las 7 de la noche. No se pierda los resultados de la gran encuesta de Noticias RCN. Primeros resultados de los candidatos camino a la Casa de Nariño. Los esperamos. Feliz noche.